Hola, te saluda el pastor Marcelo Parrelia, te doy la bienvenida para nuestra escuela de ministerio. Hoy estaremos estudiando acerca de los apóstoles que caminaron con Jesús. Ellos eran como nosotros y ellos producieron las pruebas de fe, las pruebas de que Jesucristo estaba resucitado. Y sobre esto vamos a estudiar hoy. Muchas personas me estuvieron comentando acerca de lo que estamos enseñando, del poder de Dios. Y me están haciendo como autocríticas acerca de que yo no tengo esa fe que tenían los apóstoles, yo no tengo esa sabiduría o esa comunión con Jesús, yo no puedo, y siempre hay una excusa, yo no puedo. Ahora bien, vamos a analizar un poco la vida de los apóstoles. Tomás, cuando le dieron la respuesta de que Jesús había resucitado, él no creyó. Y dijo, si yo no pongo mis manos en sus costados, en sus agujeros, en sus manos, yo no voy a creer. Y Jesús se apareció y le mostró y le dijo, Tomás, no seas incrédulo. Bienaventurados los que creen sin ver. Entonces los apóstoles estaban al lado de Jesús y Jesús los llamó para orar y estaban en el huerto del Getsemaní, un momento difícil para Jesús, y le dijo, pónganse a orar. 3 veces les tuvo que decir, porque ellos estaban cansados y se quedaban dormidos. Esto nos pasa a nosotros. Muchas veces yo estuve en oración, estaba cansado y me he quedado dormido en la oración. Entonces, nosotros somos como los apóstoles, que tenemos que darnos cuenta de que somos carne, que somos débiles. Pero en esta debilidad Dios se manifiesta y se glorifica. Es glorioso, Dios es maravilloso porque Él muestra que es Dios en nosotros, que somos débiles, que tenemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y Él se muestra en su poder, en su gloria. A Pedro, cuando estaba Jesús sirviendo la Santa Cena, le dice, Señor, yo voy a morir por ti si es necesario. Yo nunca te voy a negar. Y le dijo, Pedro, Satanás te pidió y hoy me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Entonces tenemos que ver que los discípulos vieron milagros de personas ciegas que en el momento Dios los oró y recobraron sus vistas. Tenemos que ver que ellos vieron no un milagro de que Jesús limpió a un leproso, sino muchos. Y dice que muchas de las cosas que Jesús hizo no están escritas en la Biblia, porque ni todos los libros del mundo alcanzaría para escribir todas las cosas que hizo Jesucristo. Entonces tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros tenemos es un pequeño panorama de la grandeza de Dios y de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hizo muchas cosas más. Si cuenta que Él resucitó personas, Él resucitó muchas más personas. Vamos a leer Marcos 16:1. La resurrección. Dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo, a ungir a Jesús, a limpiar el cuerpo que 3 días ya estaba muerto. El versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana vinieron al sepulcro recién salido el sol, muy temprano eran, 5:30 de la mañana. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron que un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron, pero él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Ellas entraron corriendo y ellas se desesperaron, ¿dónde está mi maestro? ¿Dónde está mi maestro? Y mire lo que le dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro
que Él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como Él dijo. Entonces estamos viendo aquí, antes de que sucedan las cosas, Él ya les había dicho, Jesús le había dicho. Y esto lo tenemos que tener claro nosotros los cristianos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Hijo de Dios y Jesucristo es Dios. Dios lo levantó a Jesucristo de la tumba, Dios Padre, lo levantó el Espíritu Santo, y es una Trinidad única. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver que los discípulos de Jesucristo no estaban entendiendo el mensaje. Y nosotros, la iglesia, pregunto, ¿estamos entendiendo el mensaje? Jesucristo nos encomendó una tarea, ir y predicar el Evangelio. ¿Estamos predicando? Sí. Pero hoy las iglesias cada vez están más fragmentadas. En vez de estar unidas en un cuerpo, están fragmentadas. Cada vez se abren más denominaciones, cada vez son grupos, algunos sólidos, otros que están comenzando. Nosotros nos tenemos que unir. Es por eso que nosotros somos un ministerio interdenominacional, un ministerio que se une con el bautista, con el católico, se une con el presbiteriano, se une con la Asamblea de Dios, donde nos invitan, nosotros vamos a ir a predicar la palabra, porque si usted ama a Jesucristo, para mí ya está todo dicho. Ahora, en las formas de creer sus doctrinas, ahí es con usted y Dios. Pero si usted ama a Jesucristo, usted cree en la salvación, cree en la salvación eterna, el perdón de los pecados, usted está en el camino. Y yo quiero caminar con usted. Entonces, volviendo al tema, tenemos que ver que nosotros somos igual que los demás, porque los demás dudaron, los demás tuvieron temor, los demás... ¿Quién son los demás? Son los antiguos, son los discípulos, los primeros discípulos de Jesucristo. Pero no acaba por ahí. Cuando Jesucristo fue quitado de la tierra, fue 40 días después de estar resucitado. Después de dar un montón de instrucciones, había 500 personas que vieron su ascensión a los cielos. Entonces, dice, de la misma forma que les fue quitado, de la misma forma volverá. Entonces, esta generación va a ver el regreso de Jesucristo. Nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. Y en este tiempo del fin es donde Dios se va a manifestar con más poder y más gloria. Porque dice, cuando el pecado aumentó, la gracia sobreabundó. Entonces quiere decir que si hoy vemos más maldad, vamos a ver más poder de Dios para deshacer el poder del diablo. Y mucha gente va a creer en Jesucristo porque es la última cosecha. Pero en esta cosecha tiene que ser una cosecha de amor, una cosecha de unidad, una cosecha de almas para el Creador, para el Salvador, para Jesucristo. Vamos a leer en San Marcos 16, vamos a leer en el 9. Vamos a ver lo que hicieron estas mujeres cuando recibieron el mensaje de los ángeles. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella y lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Estaban los apóstoles llorando por Jesucristo porque su maestro, su Mesías había muerto. Y viene esta mujer con buenas noticias. Gente, mire, yo iba para ungir a nuestro Señor y era muy de día, estaba amaneciendo. Iba con esa preocupación, ¿cómo voy a tirar esta piedra? Y de repente cuando estoy llegando veo que la piedra ya estaba movida y había, no sé, un ángel, alguien con unas vestiduras blancas. Me imagino que ella había hablado así. Y de repente él me dice que Jesucristo no está y que les venga a avisar a ustedes. Jesucristo no está muerto, Él vive. Se me apareció a mí.
Mire, habiendo pues resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Y ellos dijeron, no, ¿cómo María Magdalena? Jesucristo le echó 7 espíritus impuros. A María se le va a aparecer. Primero porque María era mujer y tenía una tendencia de machismo. El machismo hasta el día de hoy está, pero bueno, ese es tema para otro video. Jesucristo le mostró que se le apareció primeramente a una mujer y le dio el mensaje de buenas nuevas, de buena noticia a una mujer. Y le dijo, ve y cuéntale a los demás que están tristes. Ella fue y les contó. Dice, ellos cuando la oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. No le creyeron. Si usted tiene dudas, eso es normal. Que usted, cuando hay algo que es un desafío para tu vida, es normal que dudes. Porque somos débiles. Pero cada vez que conquistes una batalla, porque son batallas espirituales, tus batallas tienen que ser conquistadas ¿en dónde? En la oración. ¿En dónde tienen que ser contestadas, pastor? En la oración. Usted tiene que orar y tiene que vencer en nombre de Jesús. Tiene que reprender al diablo y el diablo huirá de vosotros, dice la Biblia. Entonces, en el 16:14 le dice, finalmente se apareció a los 11. ¿A cuánto? A los 11. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído y lo que no habían visto porque no habían creído. Les reprochó su incredulidad. ¿Los condenó? No, no los condenó. Les reprochó. Bueno, muchachos, ustedes vieron los milagros que resucité personas. Ustedes vieron abrirle los ojos a los ciegos, levantar paralíticos. Ustedes me vieron perdonar los pecados a los hombres. ¿Cómo van a dudar de que yo no puedo resucitar? Si yo se los dije que iba a resucitar. Yo les dije que era necesario, que yo iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. ¿Y ustedes? ¿Por qué están llorando? ¿Ustedes están todos tristes? No están creyendo. Y les reprochó la incredulidad. Ahora mira, si somos nosotros, la verdad, una persona así no sirve para nada. En este no puedo tener confianza. En cambio Jesús no es como nosotros. Jesús le dijo, y le dice así, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién le va a seguir las señales? A los que creen. No dice bautista, de Asamblea de Dios, no dice al pastor Marcelo de Unicristo, él no dice a los pentecostales, él dice al que cree. Hay muchos que no creen, hay muchos que no se quieren comportar como los apóstoles. Bueno, para ellos es, mas no quieren usar. Es como que yo te regalo un auto 0 kilómetros y no lo usaste nunca, porque no crees que alguien te puede regalar un auto 0 kilómetros. Entonces te perdés la bendición de andar en el auto 0 kilómetros. Te perdés la oportunidad de resucitar muertos, te perdés la oportunidad de sanar a alguna persona en nombre de Jesús, porque yo no sano a nadie, vos no vas a sanar a nadie. Es la sangre de Jesucristo que es el pacto nuevo que nosotros tenemos en la sangre de Jesucristo. En la muerte y la resurrección de Jesucristo tenemos un nuevo pacto, mejorado, mejores promesas. Porque la promesa del Antiguo Testamento usted tenía que cumplir un montón de mandamientos. Y en este mandamiento es el mandamiento del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces usted no va a ir en contra de usted mismo. Usted no va a hacer un mal a usted mismo. Usted va a agarrar un martillo y le va a pegar a los dedos. Un martillazo, no. ¿Por qué? Porque me va a doler. Entonces, si a vos te duele, al otro también le va a doler. No le vas a robar, no le vas a desear nada de lo que él tiene, porque a vos no te gustaría que te lo hagan.
Esa es la regla de Jesucristo. No necesitas saber los 10 mandamientos. Es solamente poner esa regla de amor. No le voy a hacer al otro lo que a mí no me gusta que me hagan. Punto. Entonces, el poder de Dios no es de nosotros, es de Dios, es del Espíritu Santo que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a leer en la ascensión, dice, en el capítulo 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que nos interesa a nosotros es poner en práctica la palabra de Dios. Y dice, pero recibiréis poder. ¿Qué? ¿Qué pastor que dijo? Poder. Power. Poder. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, lo que te estoy diciendo yo, que el poder no es tuyo. El poder no es mío, el poder no es de ninguna organización que se lo quiera otorgar. El poder es del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, mira mi iglesia, vení a mi iglesia. Mi iglesia no es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo, el lugar donde yo me congrego. ¿Será que quiere decir cuando decís vení a mi iglesia? El venir al lugar donde yo me congrego que hay poder de Dios, porque ahí se manifiesta la gloria de Dios. Tenemos que aprender a hablar como cristianos. A veces hablamos como que somos el dueño de todo. Y se cumple la palabra de Jesucristo, que vos tenés la hacienda para cuidar y vos después ya no le querés dar ni lo que le corresponde al dueño de la hacienda. Esto es así. Nosotros somos convidados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos convidados a tener ese poder y manejarlo, orar por las personas y Dios va a hacer el milagro. Aquí, en la venida del Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Empezó a venir vientos, entraban por las ventanas los vientos. Un viento recio, se sentía como cuando se vibra todo. En tu casa vibra todo. Acá en Río de Janeiro hubo unos vientos fuertes y se vibraba todo. Aunque las casas no son, la mía es de material, pero se sentía como se movía las estructuras de material. Y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. En el versículo 3. Y les apareció lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos que de todas las naciones. Entonces se hablaban muchos idiomas y la gente entendía en su idioma. Había cada apóstol y cada discípulo hablaba un idioma diferente y cada persona entendía el mensaje de su idioma. El que no entendía nada, que es carnal, dice, están todos borrachos, no se entiende lo que están hablando, pero estaban hablando un lenguaje, estaban hablando el lenguaje que Dios les dio. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque es como un vaso. Un vaso, nosotros tenemos una medida de fe. Yo recibo una medida de fe, vos recibís la misma medida. Ahora, esa fe, ese vaso soy yo, pero yo me lleno. Y vos sos un vaso que te quedaste con la misma medida, no te llenas, no lees la Biblia, no la pones en práctica, lo que aprendés. Entonces no te vas llenando. ¿Y qué hace el vaso? Vos tomás y queda vacío otra vez, lo tenés que llenar. Cuando vos lo pones en práctica, te estás vaciando,
estás enseñando la palabra, te estás vaciando. Te tenés que llenar, tenés que seguir leyendo la palabra, te tenés que llenar, tenés que ponerla en práctica esa palabra. Entonces, en la medida que la pones en práctica, vienen los testimonios y dice, ¿por qué el evangelio crece? Porque hay personas que ponen en práctica las obras de Dios, que ponen en práctica la palabra de Dios, y la palabra es viva, la palabra no es una letra muerta, la palabra es viva y eficaz y se cumple cuando la otra persona también recibe el milagro y comienza esa medida de fe. Y esa medida de fe tiene que ir caminando, tiene que ir orando por las personas, va recibiendo milagros, se va llenando. Es así que funciona. Y otras personas van recibiendo y otras personas. Dios no quiere que nos estanquemos, porque el agua estancada se empudrece, tiene mal olor. Entonces el cristiano se tiene que estar renovando todos los días tiene que estar predicando el evangelio y todos los días tiene que estar recibiendo nuevos testimonios, todos los días tiene que estar contando los testimonios y todos los días personas son alcanzadas. ¿Es así que Dios nos enseña en su Biblia? Es así que está pasando miles de años. Desde que la iglesia fue su comienzo, ya pasaron 2000, estamos en el 2020 años. Entonces, si Jesucristo viene en el 2050, viene en el 2030, viene mañana, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar predicando su palabra, enseñando a otros. Amén. Entonces, si usted tiene esta palabra, yo no puedo, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted tiene en su boca, tiene que cambiar su boca. No, no puedo. Para mí es imposible, es verdad. Pero para mí Dios, que es el Dios de los imposibles, vamos a ver qué pasa. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Cuando uno es nuevo, no sabe. Pero cuando uno ya está en la palabra, tenemos que ponerla en práctica. Amén. Entonces, es por aquí que va terminando este estudio y los espero en la próxima escuela. Dios les bendiga.